puede definir el condicionamiento operante como un programa sistemático de recompensas y castigos utilizados para obtener una conducta deseada. Su idea central es que las principales influencias en el comportamiento son externas, que es donde se programa su comportamiento. En este video vamos a abarcar las principales diferencias entre el condicionamiento clásico y el operante, cómo se definen en el condicionamiento operante los reforzadores positivo y negativo, el castigo y la extensión de la respuesta, qué son los programas de reforzamiento, qué es el moldeamiento de la conducta y las aplicaciones que puede tener el condicionamiento operante en la educación y en la empresa. Empezamos con las principales diferencias del condicionamiento clásico y condicionamiento operante. La principal diferencia entre ambos es que uno ocurre en forma involuntaria y el otro es un acto voluntario. Un estímulo neurológico se convierte en un reflejo asociado. Por ejemplo, el sonido de la campana se asocia con la salivación. Esto es el condicionamiento clásico. El operante dice que el aprendiz opera en el entorno y recibe una recompensa por determinada conducta. Por ejemplo, el individuo reacciona a una palanca y recibe comida. El clásico es el reflejo, una simple conducta innata en la que se produce una respuesta inevitable ante una modificación de la situación ambiental. El operante dice que no es un reflejo, el sujeto debe realizar una actividad para obtener algo a cambio. El clásico es una combinación de dos factores, estímulo y respuesta. La conducta es interna e innata. El operante dice que la conducta es externa, ya que tiene un efecto sobre el mundo exterior al individuo. La relación de la conducta tiene un efecto que aumenta la probabilidad de que en condiciones similares vuelva a aparecer la misma. El reforzamiento puede adoptar diversas formas. Un reforzador primario es aquel que satisface una necesidad biológica, quizá porque proporciona algo esencial para la supervivencia. Un reforzamiento secundario es aquel que se convierte en reforzante a través de su asociación repetida con otro reforzador. Por ejemplo, sacar buenas calificaciones y pues ganas una estrellita. Mientras que el refuerzo positivo supone la presentación de un estímulo supuestamente agradable. El refuerzo negativo supone la eliminación de un estímulo supuestamente aversivo. Por ejemplo, si un niño hace su tarea a tiempo y la tiene bien hecha, lo vamos a dejar salir y puede dejar de comer algo que al niño no le agrade. Un reforzador no siempre es un objeto material. También puede ser un acontecimiento social, una actividad favorita, una retroalimentación positiva o un sentimiento intrínseco de satisfacción. Comúnmente se presenta el castigo como una penalización impuesta por ejecutar un acto en particular. Lo podemos definir como un evento aversivo que se presenta o bien el retiro de un evento positivo que procede a una respuesta, lo cual decrementa su frecuencia. El castigo no necesariamente ocasiona dolor o coerción física. Además, no es una forma de retribución o pago por una mala conducta. El castigo en el sentido técnico se define solo por su efecto sobre la conducta. Por tanto, el castigo resulta operativo solo si se reduce la frecuencia de una respuesta. Existen dos tipos de castigo. En el primero se presenta un evento aversivo después de una respuesta. El segundo tipo de castigo es el retiro de un reforzador positivo después de una respuesta. El castigo y el reforzamiento negativo a veces se confunden, pero la principal diferencia es que el reforzamiento, ya sea positivo o negativo, siempre se refiere a procedimientos que incrementan una respuesta. En el reforzamiento negativo se retira un evento después de una respuesta. En el castigo, una consecuencia aversiva sigue a una respuesta. Otro principio importante del condicionamiento operante es la extinción, que es el proceso de eliminación del refuerzo o al cese de reforzamiento de una respuesta. Por ejemplo, un niño termina una actividad en la escuela, levanta la mano y chasquea los dedos. La maestra lo ignora y le pone atención a los niños que levantan la mano pero que no chasquean los dedos. En el futuro es poco probable que el niño vuelva a chasquear los dedos en situaciones similares. Los programas de reforzamiento son reglas que indican el momento y la forma en que la aparición de la respuesta va a ir seguida de un reforzador sobre la administración del reforzador,
y puede ser reforzamiento continuo, intermitente, de razón fija, razón variable, intervalo, intervalo fijo e intervalo variable. Entendemos por moldeamiento de la conducta aquel procedimiento en el que se refuerzan las aproximaciones sucesivas a una conducta meta. Para que el reforzamiento tenga lugar, es necesario la ocurrencia de alguna conducta previa. Lo que da el reforzamiento es fortalecer la probabilidad de ocurrencia de la conducta que se está reforzando. La conducta es un operante cuya consecuencia es el refuerzo. La modificación de la conducta es una herramienta especialmente útil para adquirir nuevas conductas, inhibir un aprendizaje poco adaptativo o hasta eliminar una fobia. Se empezarán a fortalecer aquellas conductas que más se asemejen topográfica y funcionalmente a la que se pretenda conseguir. Sucesivamente será más exigente. El moldeamiento resulta un proceso dinámico en el que van transformando conjugadamente la conducta y sus consecuencias. Aplicado en el ámbito educativo, las posiciones más comunes adoptadas por los maestros en centros escolares es de que todo estudiante necesita ser calificado con notas, estrellitas, etcétera, como motivación para aprender y cumplir con los requisitos escolares. Otro, cada estudiante debe ser calificado en base a los estándares de aprendizaje que la profesora traza para todos los alumnos por igual. Algunas técnicas para cambiar las conductas no deseadas del alumno en la escuela son refuerzo de las conductas deseadas, que de esta manera competirá con la conducta no deseada hasta reemplazarla por completo. Debilitar las conductas no deseadas eliminando los refuerzos de estas o usar castigos para debilitar la conducta no deseada. Uno de los más importantes aportes a la educación es el aprendizaje programado, que consiste en separar la materia e impartir en partes simples y se va preguntando partes de las que se tiene constancia de que el alumno tiene conocimiento. Ante la respuesta correcta, que en este caso es la conducta, se le refuerza con felicitaciones o puntaje para el examen final. Y así poco a poco, la conducta del alumno tiende al afán de superación y a medida que el alumno va adquiriendo más conocimientos, se introducen preguntas con mayor grado de dificultad y siempre se van reforzando las correctas. Dentro del ámbito laboral, el condicionamiento operante ayuda a explicar y modificar el comportamiento en el lugar del trabajo. La mayor parte de la conducta que se observa en un trabajo no es refleja, sino aprendida. Los trabajadores aprenden diferentes comportamientos antes y después de unirse a la empresa y se encuentran en ella con una serie de estímulos que hace que se comporten de cierta manera y que tengan ciertas consecuencias. Estas conductas son reforzadas y castigadas en función de su utilidad para la empresa. Los estímulos en el lugar del trabajo incluyen horarios, prestaciones, vacaciones, facilidades de cosas, etc. Las consecuencias en el lugar del trabajo incluyen la aprobación o desaprobación por parte de los directivos y compañeros, ascensos, descensos, etc. La relación entre el comportamiento y sus consecuencias se llaman programas de reforzamiento y la aplicación del condicionamiento operante significa el control de estos programas. Muchas gracias.